Bueno, querida iglesia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y hoy hablábamos mucho sobre la soberanía de Dios, que Dios está al control de todas las cosas y cuánto a veces nos cuesta entender eso en el diario vivir. Pero hay algo que es realmente sorprendente, que mientras preparaba este mensaje pensaba qué maravilla, qué grandioso, qué significativo que es para cada uno de nosotros, de nuestras vidas como creyentes, el hecho de que hayamos sido cada uno de nosotros escogidos por Dios para salvación. Esa es otra cosa que también hemos sentido hablar mucho, pero profundizar en la elección de Dios, en lo que Dios hizo en nuestras vidas. Esto que Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear todas las cosas. Dios nos amó, Dios nos escogió para salvación. Si realmente crees en Jesús como tu Señor y Salvador, si realmente has nacido de nuevo, si realmente has dejado la antigua manera de vivir, de pecado, previamente a todo eso, Dios estableció por su gracia y por su buena voluntad escogernos para salvación. Y ante esta verdad, hermanos, no hay milagro ni favor más grande que podamos recibir de parte de Dios. Que cada uno de nosotros hayamos obtenido esta gracia inmerecida. Y déjame decirte por qué es tan grande y tan significativo el hecho de que hayamos sido escogidos por Dios. Y una manera de entenderlo es recordando quiénes éramos vos y yo antes de ser llamados hijos de Dios. ¿Dónde estábamos? Te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Efesios, lo que Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esto éramos nosotros. ¿Te das cuenta, hermano, de dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo Él nos veía antes, lo que éramos ante sus ojos? Este texto nos deja bien en claro, hermanos, que si hoy estamos aquí adorando y alabando a Dios, es porque hubo una intervención divina de parte de Él. Jamás podíamos nosotros, por nuestra propia voluntad, acercarnos a un Dios santo, 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 como es Él. Jamás. Por una simple razón: estábamos muertos espiritualmente. Es por esta causa que te decía que Dios tuvo que intervenir para hacer su obra y llevar a cabo en nosotros esta maravillosa obra de redención. Obra que comenzó, como te decía recién, desde antes de crear el mundo. Donde Dios, nuestro Dios, por su propia voluntad, decidió escoger a algunos para salvación, para que sean su pueblo y estén con Él por toda la eternidad, para la gloria de su nombre. Esto es lo que llamamos y conocemos como la gracia de Dios. Entender la doctrina de la elección, hermanos, es fundamental para la vida de un creyente porque nos habla de la obra de Dios, de su gracia y de su justicia, de principio a fin, de toda su soberanía. Esta doctrina
podemos afirmar, hermanos, que es 100% bíblica, porque hay escritos, hay textos que encontramos en las Escrituras que así lo confirman. La doctrina de la elección ha sido causa de grandes discusiones teológicas a lo largo de la historia. Hay una postura que se ha mantenido firme, que muchos la deben haber sentido nombrar, que es la postura arminiana. Jacobo Arminio era un pastor, teólogo holandés, que afirmaba o enseñaba que la elección de Dios se basa en el previo conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Entonces, por consiguiente, sabe de antemano quiénes son todas las personas que van a creer o van a responder al mensaje del Evangelio. Y en este previo conocimiento es que Él sabe a quiénes va a elegir. Entonces, redondeando esta idea de Arminio, según Arminio, la elección inicial depende del hombre y no de Dios. Totalmente equivocado si vamos a las Escrituras. No vamos a entrar en detalles por qué Arminio creía estas cosas, pero sí podemos decir que la Biblia nos enseña otra cosa totalmente contraria. Y es que la obra de redención es totalmente de Dios, de principio a fin. El hombre nada hizo para merecer la salvación. La gloria es toda de Dios, es exclusivamente de Dios. El hombre no puede llevarse la gloria diciendo que él, por su propia voluntad, se acercó a Dios, o eligió seguir a Dios, o eligió ir a la iglesia. El mismo Señor Jesús diría de su boca en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Es claro la palabra de Dios con respecto a esto. Es Dios el autor de la salvación, según su pura y soberana voluntad. Es Dios quien nos ha escogido a cada uno de nosotros desde el principio. Y en esto enfatiza el apóstol Pablo en el texto que vamos a estudiar a continuación, y para lo cual debemos entender, hermanos, lo que significa haber sido escogidos por Dios y vivir en consecuencia, con gratitud, alabanza y gloria a nuestro Dios por esta obra maravillosa que Él hizo, de habernos permitido por su misericordia compartir con Él las riquezas de su gloria por toda la eternidad. Así que los voy a invitar a que leamos el texto que vamos a estudiar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 17. Dice la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme con toda buena palabra y obra. Y así finaliza el apóstol Pablo esta sección de la carta. Pero antes de entrar de lleno en el estudio, vamos a hacer un pequeño repaso sobre el contexto. En el estudio anterior, creo que lo vimos acá también, ¿no? Al estudio de Tesalonicenses. Lo que venía sucediendo entonces, si algunos recuerdan, en aquel tiempo con la iglesia de Tesalónica, era un contexto
de persecución a la iglesia y mucho temor. El apóstol Pablo escribe esta carta con el fin de corregirlos con respecto a falsas enseñanzas que se estaban divulgando con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Exhortarlos a no tener temor. Estaban muy atemorizados con este tema por las cosas que estaban sucediendo. A no temer a los sucesos que acontecerían durante este tiempo. Y finalmente, lo que hace Pablo es animarlos a permanecer firmes y confiados en el Señor. Recordando entonces lo que estudiábamos anteriormente, de alguna u otra manera, les habían hecho creer a los tesalonicenses, a estos hermanos, que el día del Señor había llegado, que tanto dolor y sufrimiento que estaban atravesando significaba que el día del Señor había llegado, que estaban viviendo el día del juicio de Dios. Imagínense, hermanos, el temor y la desesperanza de los tesalonicenses. Por lo cual, la exhortación de Pablo es que no se dejen mover de su manera de pensar, que no se dejen perturbar, no se dejen engañar, ni crean esas mentiras. Y los va a corregir diciéndoles por qué. Porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Inmediatamente después, en el verso 4, Pablo comienza a describir con detenimiento detalles con respecto a este hombre de pecado. Y veíamos a través de la palabra 4 cosas con respecto a este hombre. ¿Cómo será su manifestación? Dice la palabra, cuando aquel que lo detiene sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. También nos dice la palabra de qué manera va a ser el fin de este hombre de pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. También nos enterábamos cuán poderoso va a ser, y nos decía la Escritura que vendrá con poder, con señales, con prodigios mentirosos, con todo engaño de maldad. Y finalmente veíamos a quienes influenciará con toda esta maldad. Toda su maldad, toda su mentira, todo su engaño será dirigido para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y nos preguntábamos en ese momento, ¿por qué no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? Y la respuesta a esta pregunta es porque rechazaron la verdad del Evangelio. No recibieron el amor a la verdad por su propia voluntad. En otras palabras, no quisieron arrepentirse de sus pecados. Por esta causa, continúa el apóstol Pablo diciendo que finalmente Dios los entregará para que crean en la mentira. Ya no habrá tiempo para arrepentimiento, a fin de que sean condenados. Se terminó el tiempo y la paciencia de Dios. El Señor viene con juicio y destrucción sobre los incrédulos. Después de relatar todos estos acontecimientos, Pablo, sobre los últimos tiempos, y en contraposición de lo que sucederá con los incrédulos, el apóstol Pablo los va a animar, quitando los temores que ellos puedan tener a causa de lo que estaban viviendo, para lo cual les va a hacer entender que deben permanecer sin temor y firmes en la verdad, porque ellos no tendrán participación en el día del juicio. Hay excelentes noticias para cada uno de ellos, y es que han sido escogidos por Dios para salvación. Y Pablo se va a encargar en estos versículos que vamos a estudiar de quitar ese temor, ese desánimo, esa angustia que tenían. Y les va a revelar la obra de Dios que ha hecho en sus vidas. El versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación.
Cuando habla de nosotros está haciendo referencia a Silvano y a Timoteo, que estaban con él, eran sus colaboradores junto con Pablo al momento de escribir esta carta. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, decían, hermanos amados por el Señor. ¿Cuál era el motivo por el cual Pablo y sus colaboradores agradecían a Dios? El hecho de que Dios los haya escogido para salvación. Pablo agradece a Dios, en primer lugar, por su obra redentora, por la salvación que los había alcanzado, y habla de ellos como hermanos amados por el Señor. En otras palabras, lo que el apóstol estaba diciendo, damos gracias a Dios porque ustedes no padecerán el justo juicio de Dios. Ustedes, por el contrario, han sido favorecidos por la gracia de Dios. Son amados por el Señor. El amor de Dios por nosotros, por cada creyente, por cada hijo de Dios, fue desde la eternidad. Recién hablábamos que Él nos amó primero, nos escogió y nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo. Siempre debemos recordar algo importante. ¿Quién es para Dios el hermano que tenés sentado al lado? Es alguien que es amado por el Señor. Es alguien por quien el Señor dio su vida, derramó su sangre. Es alguien a quien debo amar y cuidar por lo que significa para Dios. Es mi hermano amado por Dios. El apóstol Pablo, parado frente a esta gran verdad, no tiene más que gratitud a Dios por la gracia inmerecida. Gracias, Dios, por estos hermanos. Es alguien, gracias porque han alcanzado misericordia. Gracias, Dios, porque son tus amados. Gracias, Dios, porque los has escogido desde el principio. Primeramente, el principio al que se refiere el apóstol Pablo es desde la eternidad. Desde antes de crear el mundo, Dios nos amó, nos escogió para que fuésemos sus hijos. Efesios capítulo 1, versículos 4, dice la palabra de Dios, le decía Pablo a los efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. A partir de ahora, hermanos, vamos a hacer un paréntesis para poder entender con un poquito más de profundidad lo que significa la doctrina de la elección, para que podamos entender también las palabras de agradecimiento de Pablo hacia Dios. Según podemos observar en el texto que leíamos recién, Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en Él. O también en el texto que estamos estudiando, que dice, hemos sido escogidos por Dios. Entre todas las personas que han conformado la historia de la humanidad, solo algunos hemos sido escogidos por Dios. Primero podemos comenzar preguntándonos, ¿por qué Dios escogió a algunos y a otros no? ¿Por qué me escogió a mí? Y la respuesta inmediata que aparece en las Escrituras es según el puro afecto de su voluntad. Es porque a Él le plació, porque así lo quiso, porque la elección tiene un buen propósito, darle la gloria a Él, y porque se trata de lo que Él quiere, no de lo que yo quiero. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En la Nueva Versión Internacional dice, según el buen propósito de su voluntad. Hubo un propósito de parte de Dios, que solo Él lo sabe. La Nueva Traducción Viviente dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer,
y le dio gran gusto hacerlo. Muchos no parecen quedar conformes con esto de que Dios haya escogido solamente a algunos para salvación y a otros no. Y hasta he escuchado alguna vez decir que eso es injusto. No sé si ustedes también lo han escuchado. Que Dios no puede hacer eso. ¿Cómo va a elegir a algunos y a otros no? Para aclarar este punto un poco más en profundidad, vamos al libro de Romanos, capítulo 9. Vamos a leer un poco la historia de Jacob y Esaú, narrada por el apóstol Pablo, ilustrando la voluntad de Dios en la elección. Romanos 9, a partir del versículo 11. Refiriéndose Pablo a Jacob y Esaú, dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. El apóstol Pablo está dando su exposición sobre la doctrina de la elección, regresando al pasado del pueblo judío y mirando las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jacob y Esaú. Y fíjense en las palabras del apóstol Pablo: pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. No habían hecho nada, ni bueno ni malo. En otras palabras, no se sabía nada de ellos, obviamente, porque aún no habían nacido. Sin embargo, Dios ya tenía, antes de que nacieran, un propósito determinado para cada uno de ellos. Y a uno de ellos, Dios lo bendeciría de una manera especial. Presten atención a esto. Les dice, se dijo, el mayor servirá al menor. En el tiempo del Antiguo Testamento era costumbre que el hijo que nace primero recibiera la herencia o la bendición de su padre. Es decir, que el menor, según las costumbres, debía servir al mayor. Pero en el caso de estos gemelos que nos narran las Escrituras, Dios invierte el proceso y da la bendición no al mayor, sino al menor. Y el punto que el apóstol Pablo explica aquí es que esta decisión no es en base a algo que hubieran hecho o algo que harían en un futuro. El punto es que la decisión de Dios no solo la hace antes de sus nacimientos, sino que Pablo usa esta ilustración para mostrar que los propósitos de Dios prevalecen sobre todas las cosas. Dios hace como Él quiere. Él elige a quien quiere elegir. De modo que no depende de nosotros, sino que solo se basa en la decisión soberana de la gracia de Dios. Ahora en el versículo 14 leemos estas palabras. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Otras traducciones dicen, Dios no lo quiera. Por supuesto que no. Ahora fíjense que el apóstol Pablo plantea esta pregunta inmediatamente después de contarnos sobre el nacimiento de Jacob y Esaú y la preferencia de Dios por uno antes que por el otro sin considerar sus obras. Y dice Pablo, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Acaso está mal esta determinación de Dios de amar a Jacob y aborrecer a Esaú? Y mientras yo preparaba esta parte del mensaje, analizaba esta porción y analizaba las opciones. ¿Podría haber amado a ambos Dios? Sí, podría haberlo hecho. Pero Dios determinó por su propia voluntad que solo bendeciría a uno.
¿Podría haber aborrecido a ambos? Sí, podría haberlo hecho porque era lo que se merecían, por su naturaleza pecaminosa, por haber nacido bajo la condición de pecado. Pero sin embargo, y aquí debemos prestar mucha atención a esto, Dios elige dar su gracia a Jacob, al menor, y su justicia a Esaú. Uno recibió gracia y el otro recibió justicia. ¿Alguno recibió injusticia? Es la pregunta. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Diremos que Dios es injusto por elegir a algunos y a otros no? ¿Acaso el hombre merece su gracia o su justicia? El hombre claramente, hermanos, merece su justicia. Nadie merece la salvación en primer lugar, por su pecado, por su maldad. Y si Dios dejase que toda la humanidad pereciera, si Dios hubiera decidido aborrecer a toda la raza humana, Él sería perfectamente justo al hacerlo. Pero sin embargo, Dios, en su misericordia, decidió otorgar su gracia sobre algunos. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Hermanos, hemos sido escogidos por gracia, por su voluntad. Dios nos ha otorgado salvación. Estas son muy buenas noticias para nosotros. La obra, hermanos, es completamente de Dios. Y Él, como le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Con esto, hermano, podemos decir con seguridad que la elección de Dios no depende del hombre, sino de Dios que tiene misericordia. Debemos con esto entender que desde Adán toda la humanidad tenía un destino fijo, establecido, la condenación eterna, como la tercera parte de los ángeles que desobedecieron a Dios, sin ningún tipo de oportunidad. Debemos entender que todos éramos enemigos de Dios y amábamos el pecado, y que Dios, que se revelaba, nosotros no queríamos saber nada de Él, por lo cual todos íbamos camino al infierno, y esto era totalmente justo. Pero Dios, y esto es lo que siempre resalto cuando veo esta palabra, pero Dios, por su amor y su misericordia, derramó su gracia para salvar a algunos. Creo que con esto podemos entender las palabras de agradecimiento del apóstol Pablo, cuando agradece a Dios por estos hermanos amados que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Dios, porque ha tenido misericordia, porque ha derramado su gracia sobre ellos y los ha librado del justo juicio. Y agrega a continuación que esta elección soberana de Dios ha traído salvación y lo ha hecho mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es que Dios ha hecho eficaz y efectiva la salvación por la obra poderosa del Espíritu Santo, que nos santifica, que nos ha apartado para Dios y nos va transformando, nos va limpiando de toda la maldad que traíamos. El apóstol Pablo, después de una extensa lista de pecados, les dice a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, podemos decir
a todo esto, lo que hemos venido leyendo hasta aquí. Que Dios, la obra de Dios nos amó, nos escogió para ser salvos, nos dio su Espíritu para ser santificados. Y a esto agrega el apóstol Pablo también, nos dio la fe para creer en la verdad. Todo fue dado por Dios. Todo es obra de Dios para su gloria. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La verdad del Evangelio, las buenas noticias de salvación, llegaron a los oídos de los tesalonicenses a través de la predicación de Pablo, con el fin de que todos aquellos que han creído y respondieron al llamado de Dios alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es para esto que Dios nos amó, nos escogió, nos llamó, nos justificó, nos santificó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para ser glorificados en Él, para estar juntos a Él por toda la eternidad. Con todo esto el apóstol Pablo les quiere decir, les quiere hacer entender de que no deben estar inseguros por su salvación o preocupados por el regreso del Señor. Al contrario, sabiendo todo creyente que Dios lo ha escogido para salvación, deben enfrentar sus vidas y sus circunstancias desde otra perspectiva, viviendo agradecidos a Dios, viviendo con esperanza, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, esperando con gozo el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sáquense los temores, les dice Pablo, sobre el día final. Esos sentimientos no les corresponden a ustedes tenerlos. No están destinados a la condenación que recibirán todos aquellos que rechazaron la verdad, sino que por el contrario, están destinados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, dice el versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El pedido de Pablo es claro. Hermanos, permanezcan firmes, bien parados, bien cimentados en la palabra, sobre sus convicciones, no sean débiles, permanezcan firmes. Esta exhortación también se la haría a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, donde les dice Pablo, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. También a los Efesios exhortaría Pablo, diciéndoles, capítulo 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Más adelante también a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Por último te comparto a los Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Les dice Pablo también, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Firmes. Esta es la exhortación de Pablo para la iglesia. Estad firmes en la palabra. ¿De qué manera debemos tener esa firmeza? Reteniendo la doctrina que hemos aprendido. Esto es algo fundamental que debían hacer
los tesalonicenses, y que debemos hacer nosotros como la iglesia: retener la doctrina, guardar la enseñanza, atesorarla como algo precioso. Otras versiones dicen conservar la sana doctrina, memorizar las enseñanzas. Esto es muy importante, tanto para ellos en ese momento que estaban padeciendo por causa de mentiras, por no estar bien firmes en la palabra, como para cualquier creyente. Recordar, hermanos, que somos amados de Dios, que Dios nos escogió para salvación. No teman al día malo, les decía Pablo, ni se angustien por los rumores que hablan los mentirosos. Manténganse firmes, retengan la sana doctrina. Creo que esto es muy importante para nosotros. Y es muy valioso hoy poder entender la palabra como la entendemos, poder aprender de la palabra como la estamos aprendiendo. En profundidad, estamos conociendo el carácter de Dios, estamos conociendo los atributos de Dios. Vemos cómo debemos manejarnos nosotros en nuestra vida cristiana. Esto es algo que tenemos que atesorar. Esto es algo nuestro, es algo que Dios nos dio para nuestra vida diaria. Y es algo que no debemos descuidar. Por eso esta exhortación, este ánimo de parte de Pablo, es muy importante tomarlo para nuestras vidas. Finalmente, el apóstol Pablo termina este capítulo dando una bendición y orando para que Dios traiga consolación y fortaleza para la iglesia. Y finalmente los afiance para toda buena palabra y obra. Dice el versículo 16 y 17. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme con toda buena palabra y obra. Esta oración de Pablo se basa en un deseo, en un anhelo personal. Su pedido es que nuestro Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que son uno, y aclara a continuación, el cual nos amó, nos dio consolación eterna, es decir, salvación, y buena esperanza por gracia, es decir, vida eterna. Conforte vuestros corazones, sean animados y fortalecidos por Dios, que Él fortalezca sus corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, que sean fortalecidos en todo lo bueno que ustedes hagan y digan, les dice Pablo, que vivan como verdaderos creyentes, que siempre hagan lo que sea bueno y correcto delante de Dios. Esta también, hermanos, debe ser nuestra oración diaria para cada uno de nuestros hermanos. Orar por mi hermano, pidiendo esto, pidiendo que mi hermano sea fortalecido, que mi hermano sea animado, que mi hermano en el día de la prueba esté firme, porque el destino de todos nosotros es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y para ir terminando, hermanos, a la luz de esta enseñanza, vivamos nuestras vidas con nuestra esperanza puesta en los cielos, sabiendo que somos hijos de Dios, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos con sabiduría, con el consejo de Dios, aferrados a su palabra, para estar firmes en el día malo, para estar firmes en la prueba. Tengamos cuidado de no poner nuestra confianza, como hablábamos recién, en las cosas del mundo. Tengamos cuidado con eso. Pongamos nuestra confianza en Dios. Y algo importante, hermanos, vivamos la doctrina. Podemos estar, por la gracia de Dios, en una iglesia bíblica, pero debemos vivir conforme a lo que aprendemos.
debemos esforzarnos. No estamos adquiriendo información solamente, sino que cada cosa que nos habla Dios es para transformar nuestra vida. Debemos permitir que la palabra nos transforme. Debemos luchar para dejar las viejas cosas y dejar que la palabra actúe en nuestras vidas. Vivamos la doctrina, retengámosla para nuestro diario vivir. Vivamos, hermanos, sabiendo que Dios nos amó y nos escogió para salvarnos desde antes de crear todas las cosas. Y que ahora, como decíamos recién, somos parte de su reino. Vivamos agradecidos, sea cual sea las circunstancias que estemos atravesando. Agradecidos sabiendo de que Dios, en su soberanía, está al control de todas las cosas. En eso tenemos que hallar paz, tranquilidad, confianza, seguridad. Y que Dios nos anime todos los días de nuestras vidas y nos fortalezca para seguir este camino, para poder crecer y para poder estar cada vez más unidos a Él. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Espero que se haya entendido.